Entonces acompáñame ahí a 1 Samuel 23, versículo 6, y dice: al huir Abiatar, hijo de Ahimelech, a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. Acompáñame a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu guiarnos a poder estudiarla. Enséñanos tú lo que tienes preparado para nosotros. Habla una palabra especial a cada uno de nosotros. Dirígete en personal a cada uno de nosotros en todo esto que vamos a estudiar, Padre, que tu palabra nos transforme hoy y no salgamos como entramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Vamos a hacer un pequeño recuento y veíamos la semana pasada que Saúl había hecho esta matanza de sacerdotes en el pueblo de donde estaba este grupo de sacerdotes, donde había ido David a refugiarse, a buscar alimento. Saúl se entera de que ahí ayudaron a David y entonces manda a hacer esta matanza de sacerdotes. Dentro de esos sacerdotes logra escapar Abiatar, es el único que escapa de esto y va a buscar a David. Y aquí lo que estamos viendo es eso, cómo Abiatar va a buscar a David. Y nos menciona aquí un detalle que en ese escape se llevó el efod. Entonces, ¿qué era el efod? Era donde se guardaba el turim. Estas que no sabemos bien qué eran, pero que utilizaban, estas herramientas que utilizaban para consultar a Dios. No sé, yo cuando los veo me imagino como un tipo de dados, pero no sabemos, la Biblia nunca nos da una descripción. Pero era algo que estaba utilizado para poder tener esta guianza, ¿no? Y aquí en estos capítulos, en estos versículos que vamos a ver, se nos da una visión interesante de cómo se utilizaban para guiarse. Si bien no nos describe lo que era, sí nos da una descripción de cómo los utilizaban. Y pues bueno, lleva en esta huida estas herramientas. Y vamos a ver aquí ciertas actitudes de Saúl bien interesantes. En el versículo 7 nos dice: Dios lo ha entregado en mi mano, pues ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras, ¿no? Y estudiando esto era bien interesante y me ponía a pensar en todo este lenguaje cristiano que tomamos. Y entonces es muy fácil que caigamos en un lenguaje como: hermano, Dios te bendiga, bendito de Jehová, siervo de Dios, y cosas de este estilo. Y veía aquí lo de Saúl y decía, bueno, este lenguaje no es sinónimo de que realmente esté siendo utilizado por Dios o de que realmente sea salvo, ¿no? Y cómo nos podemos engañar nosotros mismos, ¿no? O sea, imagínate esta visión de Saúl, o sea, totalmente alejado de Dios, pues Dios lo ha entregado en mi mano, ¿no? O sea, analizas la situación y la verdad es que tiene coherencia. La ciudad en la que se metió es amurallada, está él encerrado. Recuerda que David había ido a rescatar de un ataque a esta ciudad. Y esto se vuelve interesante en los siguientes versículos. Pasamos al versículo 9 y dice: David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: oh Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila?
¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, sí descenderá. Versículo 12. Entonces David dijo, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo, sí los entregará. Se levantó pues David con sus hombres, como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. Versículo 14, David se quedó en el desierto en los refugios y permaneció en la región montañosa en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y quédate con esta frase y enlázala con la anterior, ¿no? O sea, Saúl asegurando que Dios lo había entregado, y aquí Dios nos aclara, Dios no lo entregó en su mano. O sea, Dios está protegiendo a David, ¿no? Entonces, esta persecución que empezamos a estudiar ya varios capítulos atrás, va a prolongarse mucho más tiempo, ¿no? Y nosotros lo leemos así como que cada semana y decimos, pues un mes, ¿no? Yo llevo un mes huyendo, no, o sea, nosotros llevamos un mes estudiando esa huida, pero realmente aquí está pasando bastante tiempo, ¿no? Van a pasar años antes de que esta persecución se termine, ¿no? Y te decía que aquí está interesante el uso que se ve en esta comunicarse con Dios, porque si te fijas, las preguntas de David son muy concretas. Versículo 11, ¿me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Y la respuesta de Dios es, sí descenderá. No hay más detalle, es sí descenderá. Y después dice, me entregarán, versículo 12, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y la respuesta de Dios es, sí los entregarán. Entonces, fíjate que es bien interesante, o sea, una de notar es, ¿en qué se basó Saúl para decir, Dios lo ha entregado en mi mano o Jehová lo ha entregado en mi mano? Nada más en las circunstancias que él veía, ¿no? Él vio las circunstancias, vio que las circunstancias le eran favorables y entonces dijo, bueno, entonces Dios lo entregó en mi mano. ¿En qué se está basando David para tomar sus decisiones? En consultar a Dios. O sea, está consultando a Dios a través del sacerdote que fue. Recuerda que uno de los problemas que tuvo Saúl es que él se saltó la línea de cómo tenían que hacerse las cosas. Él, en lugar de consultar a través de, en este caso, Samuel, que era el profeta, el que tenía que presentar los sacrificios, él presentó su sacrificio, y aquí no, o sea, aquí ves a David siguiendo esta línea que Dios indicó para poder tener esta comunicación con él en ese momento, que era a través de los sacerdotes, hace esta consulta a través del sacerdote, y la respuesta de Dios es sí. Entonces, fíjate las circunstancias aquí deberían de decir que David iba a ser defendido por los ciudadanos de Keila. Él fue a Keila a defenderlos, él fue a librarlos. Entonces, pues tú dices, pues entonces ahora ellos me van a proteger a mí, ¿no? David no se confía en esto y consulta a Dios para ser guiado en esto. Y ¿cuál es la respuesta de Dios? Te van a entregar, te van a traicionar, ¿no? Entonces, ahora, en este punto tiene que entrar la sabiduría de David para ver qué es lo que tiene que hacer. Y su sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, es huir, es no quedarse, es huir, ¿no? Entonces, aquí pasamos al versículo 15. Y dice, y David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Zif, en Orés. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Orés y lo fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto.
Hicieron los dos un pacto delante del Señor, y David permaneció en Orés mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces, recuerda esta amistad entre David y Jonatán, que ya viene de un tiempo atrás, y aquí David está pasando por este periodo difícil, o sea, está siendo perseguido, Saúl ha estado a punto de matarlo, si no ha sido por intervención divina de Dios, ya Saúl varias veces tuvo esa oportunidad de matarlo, 2 veces ya le arrojó una lanza y apenas logra esquivarla a David. Y en este momento de que para él es pues de preocupación, de angustia, llega este ánimo de parte de Dios a través de Jonatán, ¿no? O sea, no lo saca del problema, simplemente le da ánimo. No lo saca de la persecución, simplemente le da ánimo. ¿Y qué es lo que hace para darle ánimo? Le recuerda el futuro que le espera. O sea, no te puedes morir. ¿Por qué no te puedes morir? Porque vas a estar en el trono. Ajá. ¿Vas a seguir pasando por este problema? Probablemente. Jonatán no sabe cuánto tiempo. Pero al final te espera el trono y yo voy a estar ahí al lado para contigo como un segundo. O sea, Jonatán está bien aferrado a esta promesa, ¿no? Y esta promesa no es de Jonatán, esta promesa es Samuel lo ungió como rey, ¿no? Entonces él tiene la promesa de parte de Dios de que va a ser rey. Entonces Jonatán tiene esa confianza de que Dios va a cumplir esa promesa. Y pensaba aquí, o sea, esto es lo que nos hace falta cuando estamos atravesando por un problema, ¿sí? Y yo creo que a más de uno aquí nos ha pasado, ¿no? Estamos en una angustia, estamos en un problema y entonces llega alguien que está en ese momento más fortalecido que nosotros en la fe y llega y te da una palabra de ánimo, ¿no? Llega y te da un versículo. Incluso a veces puede ser ni siquiera una persona, a veces estás en tu devocional y te llega un versículo que te recobra ánimos y te trae esa promesa de Dios, ¿no? En esto es en lo que debemos de fortalecernos, en recordar las promesas de Dios para nosotros, no en la situación que estamos viviendo. O sea, repito, David está en una situación en la que realmente es difícil creer que eres el próximo rey. Ajá. Está siendo perseguido, o sea, es difícil en esos momentos creer. ¿Y qué es lo que hace Jonatán? O sea, y ve también, o sea, el versículo 18, David permaneció en Orés mientras Jonatán se fue a su casa. O sea, tampoco es que Jonatán se quedó con él a ayudarlo, pues vamos a pelear junto con mi padre. No, o sea, nada más fue a darle esa palabra de ánimo, pero esa palabra de ánimo fue suficiente para que David estuviera fortalecido y siguiera en la batalla, ¿no? Entonces, recuerda, nosotros como cristianos estamos en medio de una batalla, ¿sí? No contra carne y sangre, sino es una batalla espiritual. ¿Y en qué tenemos que fortalecernos en esta batalla? En eso, en las promesas de Dios, ¿sí? Jesús nos dijo que confiemos que Él ha vencido al mundo, entonces en esto debemos de confiar. No en que vamos a salir del problema, sino en que Dios está ahí y Él ya venció al mundo, ¿no? Entonces nuestra victoria está asegurada. Versículo 19. Entonces subieron los de Zif a Saúl en Gibea y dijeron: ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Orés, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dijo: benditos sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Vayan ahora, asegúrense, investiguen y vean dónde está su escondite y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto. Miren entonces, reconozcan todos los escondites donde se oculta, regresen a mí cuando estén seguros y yo iré con ustedes, y sucederá que si estuviera en la tierra, voy a hallarlo entre todos los miles de Judá.
Y te digo, me fue increíble este lenguaje de David, ¿no? Benditos sean del Señor porque se compadecieron de mí, ¿no? Este lenguaje así de, bueno, ya como hablo espiritual, entonces soy espiritual, ¿no? O sea, nada más alejado de la realidad. O sea, el que yo diga gracias a Dios o Dios poderoso, no me asegura que realmente esté bien en mi corazón con Dios, ¿no? Entonces, me preguntaba eso, o sea, ¿cuántas frases no tienes tú? ¿Cuántas frases no tengo yo que ya acuñamos a fuerza de estar asistiendo a una iglesia cristiana y entonces son parte de nuestro lenguaje, pero realmente salen de nuestro corazón o son palabras que repetimos porque estamos acostumbradas a decirlas? ¿Realmente estamos poniendo nuestra confianza en Dios y estamos buscando ser guiados por Dios? ¿O estamos nada más repitiendo frases que hemos aprendido, un lenguaje que hemos armado? Y al final, lo que aquí nos está diciendo Saúl es, tenga que mover lo que tenga que mover, yo voy a encontrar y voy a matar a David. Versículo 24. Ellos se levantaron y fueron a Zif delante de Saúl, y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y éste bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte, y David y sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrese y venga, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl dejando de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la peña de escape. Y subió David de allí y permaneció en los refugios en Gadi. Entonces, está así como de caricatura, ¿no? O sea, donde está uno por acá persiguiéndolo y el otro está enfrente de él, pero están de espaldas y no se vieron. Es una situación así, o sea, esto es lo que te está describiendo. O sea, están en el mismo punto y Saúl es incapaz de encontrar a David, ¿no? O sea, están en el mismo punto geográfico y o sea, Saúl no llevaba a 5 hombres o a 100 hombres, o sea, llevaba miles de hombres. Ajá. Y también el grupo de David, aunque era más reducido, o sea, no era así como que 5 hombres que se esconden en cualquier lado, o sea, llevaba 600 hombres. Entonces, es difícil que en un monte no se encuentren, y esto es lo que nos está describiendo, ¿no? Y todavía en el punto en el que, o sea, así es Dios. O sea, yo me imagino que están a punto de encontrar a David, está así algo a nada de que un vigía de Saúl vea el grupo de David, y en ese momento llegan y le dicen a Saúl, oye, están atacando a los filisteos. Y va Saúl y regresa a la guerra contra los filisteos y deja esta persecución. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en todo este capítulo? La protección de Dios. O sea, es Dios protegiendo a David. O sea, no son los 600 hombres que tiene, no es la experiencia que tiene como guerrero, no es que él fue el que se enfrentó con Goliat y venció a Goliat, no es el que trae la espada con Goliat, es Dios protegiendo a David en toda esa persecución. ¿Y cuántos de nosotros no queremos ser protegidos por Dios? Bueno, la buena noticia es que si estamos en Cristo, estamos siendo protegidos por Dios. No estamos libres de problemas, pero estamos siendo protegidos por Dios. Entonces, esta persecución y esta protección de Dios se antoja, ¿no?
Dices, o sea, están a punto de pasarme algo y Dios en ese momento interviene y no se logra el cometido, ¿no? Está padre cuando Dios me protege de los enemigos externos y todos queremos eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el enemigo no es tan externo? Cuando el enemigo no es alguien de afuera, sino el enemigo soy yo. Vamos a continuar en el capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso: David está en el desierto en Gadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día del Señor, este es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordió porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Entonces, digo, esta protección en contra del enemigo está bien, ¿no? Pero aquí David se va a enfrentar con un enemigo más peligroso todavía que Saúl, que es su deseo de actuar alejado de Dios, ¿sí? Hasta este punto no ha tenido una oportunidad clara, por así decirlo, de matar a Saúl hasta este punto. En este punto es la primera vez que a David se le presenta la oportunidad de matar fácilmente a Saúl. Y por si eso fuera poco, los buenos amigos: Mira, este es el día del que el Señor te habló. O sea, saben de la unción que tiene David para ser el próximo rey, ¿no? Entonces, ¿qué estás esperando? Hoy es el día que te prometió Dios. Hoy te vas a librar de Saúl y te vas a convertir en rey. Entonces, wow, o sea, imagínate, tienes enfrente la oportunidad que has llamado de tu vida. Y la gente a tu alrededor lo que te dice es: ¿qué estás esperando? Sí, vamos. Dice en Génesis, o sea, el fruto es apetecible para comerlo, refiriéndose al fruto prohibido. O sea, se ve bueno, se ve deseable. Y también nos dice la Biblia que no somos tentados de parte de Dios, que somos tentados de nuestros propios deseos. Aquí está esa tentación. Ya olvídate del reinado, o sea, ya nada más por quitarte de la persecución, poder regresar a tu casa, suena apetecible, ¿no? Para David. O sea, deshazte de Saúl y ya, que te deje de perseguir. Y no se nos dice claramente, pero pues ese cortar el manto de Saúl, como que fue el momento en el que David dudó. O sea, no tuvo fácil la decisión David. ¿Qué tanta diferencia había entre cortar el manto y cortar la garganta de Saúl? Saúl ni siquiera se dio cuenta. Los hombres que iban con él no se dieron cuenta. Esto de aquí de que entró a hacer sus necesidades, en la Reina Valera nos viene algo como de esconder los pies, o sea, realmente no está muy claro qué es lo que entró a hacer a la cueva, pero, o sea, en específico, pero la idea es que entró a descansar.
Pero él viene de afuera, de la cueva, él y sus hombres vienen deslumbrados por el sol, entonces tú entras a un lugar oscuro y te cuesta trabajo acostumbrarse a esto. David y sus hombres ya estaban ahí, entonces muy probablemente por esto fue la facilidad de que los hombres de David y David mismo se pudieron acercar tanto a Saúl sin que fueran descubiertos por Saúl o por su gente, ¿no? Entonces la oportunidad la tenía muy, muy a la vista, muy antojable. Y entonces aquí es donde viene el por qué el tema es Dios me protege de mí. La protección de Dios para David está siendo tan grande aquí que lo protege. ¿Y a través de qué lo protegió? De esto que nos dice, ¿no? Versículo 6. El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Y aquí se mezclan un montón de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido la tentación, o incluso más allá, no hemos hablado mal de nuestras autoridades, cuando la Biblia nos dice que las autoridades son puestas por Dios? Y no es algo nuevo, o sea, aquí lo vemos. O sea, Saúl no es un buen rey, pero es el ungido de Dios, es el elegido de Dios. Y David no es quien tiene que decidir cuándo es el momento de Saúl. Dios es el que va a decidir cuándo se termina el momento de Saúl, ¿no? Entonces, este es un buen recordatorio para que estemos orando por nuestro presidente, por su recuperación, ¿no? Yo creo que estuvimos todos los de la iglesia unidos en oración por la recuperación de nuestro pastor, porque le tenemos afecto. Bueno, con ese mismo sentir debiéramos de estar orando por la recuperación de nuestro presidente. No porque le tengamos afecto, no porque nos agrade, sino porque es lo que nos pide Dios, que tengamos esa obediencia hacia nuestras autoridades, así como David lo tuvo. A lo mejor nuestra tentación es no hacerlo como David tuvo esa tentación, pero al final Dios es poderoso, tan poderoso para ayudarme a vencer esa tentación, ¿no? También aquí ves esto, ¿no? ¿A través de qué te va a hablar Dios? Aconteció después, versículo 5, aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía. O sea, aquí no fue el sacerdote, no fue el utilizar el Turim, no, o sea, fue la conciencia de David. O sea, eso de que David supo que no estaba haciendo algo correcto, ¿no? Entonces, también la Biblia de que nos advierte de que no tengamos la conciencia cauterizada, porque entonces vamos a perder esta ayuda de Dios. Si tenemos nuestra conciencia cauterizada, si estamos acostumbrados a pecar constantemente, lo que va a pasar es que no vamos a poder hacer atención a estas llamadas de Dios. Pero si por el contrario estamos alimentando nuestro espíritu y no alimentando nuestra carne, entonces vamos a ser susceptibles a tener este llamado del Espíritu Santo, y entonces vamos a poder estar atentos a esa llamada del Espíritu Santo que nos diga: no estás haciendo lo correcto, o te equivocaste, necesitas rectificar tu camino. Vamos a continuar al versículo 8. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen: miren que David procura su mal? Hoy han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor.
Mire, Padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano. Puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté, reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que los pecados contra usted, a pesar de que usted acecha mi vida para quitármela, juzgue el Señor entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea el Señor juez y decida entre usted y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. En este punto, David ya ganó la victoria, ya tiene la victoria sobre su propio pecado, sobre su propia tentación, ¿sí? Y no lo obtuvo solo, o sea, es Dios, es esto, es Dios salvándonos de nosotros mismos, ¿sí? Dios procurándonos llevarnos a un camino correcto. Romanos 12:9. Si quieres lo mismo, pero un poco más actualizado. Perdón, no es 12:9. Es 12:17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sí? O sea, mía es la venganza, dice Jehová. Y esto es lo que está aquí haciendo David. O sea, ¿a qué somos llamados? No a tomar la venganza en nuestras manos. ¿Y qué es lo que nos está aquí mostrando David? Es, o sea, sí, yo tuve la oportunidad de vengarme, pero no es mi papel. Dios va en su momento a hacerme justicia. Y en esto debo de confiar, que Dios no es deudor de nadie. Y entonces, si yo tengo a alguien que me está afligiendo, la Biblia me manda. Jesús nos dijo, oren por los que los maldicen, bendigan a los que los maldicen. Y es de las cosas más difíciles de hacer. Es fácil orar por un amigo, es fácil orar, es fácil bendecir a alguien con el que estamos bien. Pero bendecir al que nos está persiguiendo, al que nos quiere matar, al que me hizo enojar, eso ya no es tan fácil. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de que sí es posible. Y fíjate también, o sea, el lenguaje que utiliza David, ¿no? Versículo 11, mire, Padre mío. O sea, se está dirigiendo con respeto y todavía con afecto hacia Saúl. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso mismo? O sea, contra el que nos está agrediendo, hablarle con respeto y hablarle con afecto. O sea, no es de nosotros. O sea, repito, leímos los versículos anteriores, o sea, no es lo que primeramente quería hacer David. Pero el Espíritu Santo nos puede llevar a cambiar nuestra actitud y convertirnos en esto. Juzgue el Señor, versículo 12, entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. O sea, de todos estos versículos, yo me quedé con esto. O sea, cambiar de
esa tentación de matar a Saúl a poder tener esta paz. O sea, esta paz que obtuvo David, o sea, ya no está preocupado por lo que va a seguir. Y es bien interesante, o sea, tú dirías, bueno, aquí ya David ya está confiando en que Dios lo va a salvar y entonces se va a quitar de la persecución de Saúl y entonces ya, o sea, él está confiando en que sus problemas se acabaron. Vamos a ver que no es cierto. Está confiando en la seguridad de Dios, en la paz que le va a dar Dios en medio de toda esta situación. Vamos al versículo 16. Y dice: cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró, y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo deja ir sano y salvo? Que el Señor, por tanto, te recompense con bien lo que has hecho por mí. Mira, ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí. Perdón. Y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y no es la primera vez que Saúl tiene ese destello, o sea, de hablar por el Espíritu. ¿Recuerdas esa frase famosa antigua de Saúl entre los profetas? La estudiamos aquí, famosa no en nuestros tiempos, famosa en los tiempos de Saúl. O sea, Saúl entre los profetas, o sea, Saúl ha profetizado varias veces, aún ya después de estos trastornos que tiene él de estar persiguiendo a David, de quererlo matar. O sea, David va, casa Saúl va y casa a David y cuando está a punto de atraparlo, regresa profetizando. Y esto es lo que tenemos aquí, o sea, es una escena donde Saúl está profetizando, Saúl está aceptando que va a ser rey. Y tú dirías, o sea, esto suena así como que, wow, se acabó el problema, pero no, todavía nos restan unos cuantos capítulos de Primera de Samuel. Versículo 22. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa. Pero David y sus hombres subieron al refugio. Entonces, por eso hacía hincapié, o sea, no es la primera vez que Saúl profetiza. O sea, David ya lo ha visto profetizar. David ya lo ha visto decirle, perdón, ya se acabaron las rencillas entre tú y yo. Ven y siéntate a mi mesa. Entonces te decía, aquí David no está confiando en que sus problemas se acabaron. David está confiando en la fidelidad de Dios. Y no sabe en qué momento o en qué punto, pero sabe que Dios va a cumplir su promesa y que Dios va a ser su juez. Y sabe que Dios es un juez justo. Entonces, ¿dónde tenemos esta prueba? Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. O sea, David no regresó al palacio con Saúl, David no regresó a su hogar, David se fue a esconder, sabe que sus problemas no han acabado, sabe que va a seguir en persecución. ¿Por qué? Porque Dios nos dio sentido común y no es la primera vez que ve David esta actitud en Saúl. Entonces, sabe y confía en Dios, pero también sabe y ha visto que esto no es un indicador de que Saúl va a dejar de perseguirlo, ¿no? Ahora, ¿estaríamos nosotros dispuestos a cumplirle una promesa a alguien que nos ha roto promesa vez tras vez? David lo hizo. David no buscó eliminar la casa de Saúl.
Cuando David llega al trono, lo vamos a ver más adelante, de las primeras cosas que hace es buscar a un descendiente de Jonatán, descendiente de Saúl por ende, para buscar y hacerle bien. O sea, no para llegar y vamos a acabar con la casa de Saúl, para llegar y hacerle el bien, ¿no? Entonces David mantuvo esa promesa. Vamos al Salmo 43. Y vamos a ver el Salmo 43. Lo vamos a leer completo, es pequeño el Salmo. Y dice: hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso y injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y, o sea, es este reconocer de David, o sea, ¿por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. O sea, es eso, no es el dar gracias por la liberación de sus enemigos, es gracias por ese fortalecimiento que me diste. Y este último versículo, el 5, ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? O sea, el problema no está afuera, la lucha no está afuera. El problema está en mi corazón, está en mi mente. ¿Y quién me puede salvar de eso? Dios. Dios me puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y si en estos momentos estamos pasando por una situación difícil, por una situación complicada, pero no creo, ¿verdad? No hay pandemia, no hay crisis económica, entonces no estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? En estos momentos donde todo el mundo está esperando la vacuna que dicen que tiene que vacunar al 90 y no sé cuántos % de la población mundial, cosa fácil, no han logrado vacunar a un 1% tal vez, y dicen ya con eso ya se salvaron nuestros problemas. O el que está esperando que un presidente llegue y arregle la situación, o el que está, no, o sea, la Biblia nos llama a tener puesta nuestra esperanza ¿en quién? Espera en Dios. Y si no tienes esta confianza en Dios, entonces puedes tenerla. Puedes tenerla. O sea, por eso vino Jesús a morir por ti y por mí, para traernos esta esperanza. Esta esperanza que va más allá de salir de una pandemia, salir de una crisis económica. El problema por el que estés pasando no es minimizar el problema, es que nuestro Dios es más grande que ese problema. Nuestros problemas son grandes, sí, pero Dios es más grande que ese problema. Y eso es lo que vino a traernos Jesús. Entonces, si no lo tienes, lo único que necesitas es eso. Reconoce a Dios como tu esperanza, como tu Salvador. Y no tu Salvador de los enemigos de afuera, tu Salvador de ti mismo. Y entonces
reconócelo como el Señor de tu vida, déjate guiar por Él y Él te va a dar esa paz como se la dio a David. Esa paz en medio del problema. Oramos. Padre bendito, gracias Señor por traer esta salvación que no merecíamos, Señor, por rescatarnos de quienes somos, Padre, y por poner esta salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Guíanos a Él, ayúdanos a tener nuestra confianza puesta en Él, puesta en lo eterno, y que eso nos fortalezca, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos en este mundo, porque mientras nos tengas en este mundo, Señor, quiere decir que tienes un objetivo para nosotros aquí. Ayúdanos a cumplirlo, Señor. Ayúdanos a dejar de buscar la salida de los problemas y buscarte a ti, Padre, para que tú seas nuestro Salvador, porque te hemos de alabar otra vez, Señor. Te vamos a alabar otra vez. Ayúdanos a tener esta confianza y esta seguridad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.